Oportunidades laborales para personas con discapacidad. Mi nombre es Pamela Bordón, soy la responsable del área de inclusión de la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida. Y hace un par de años venimos trabajando con el programa Primer Empleo de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, con el objetivo de generar herramientas, estrategias para la incorporación de personas con discapacidad en el mundo empresarial. Bueno, en esta oportunidad invitamos al licenciado Luciano Vélez, quien es director y fundador de la consultora Potenciate, que es una consultora especializada en inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Bienvenido, Luciano, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que se me esté escuchando bien del otro lado, así que voy a necesitar algún feedback ahí por el chat, que me digan que están escuchando todo perfecto. Mi nombre es Luciano Vélez, soy licenciado en Recursos Humanos, así como dijeron. En esta oportunidad vamos a estar charlando un poco de cómo lograr, ¿no? Cambiar nuestros procesos en las organizaciones. Perfecto, ahí ya están ahí escribiendo en el chat, genial. Soy fundador de Potenciate Consultora. Desde Córdoba, para los que no se dieron cuenta por mi tonada, venimos trabajando para impulsar oportunidades laborales para personas con discapacidad con una mirada estratégica, oportunidades también reales que tengan un impacto positivo, no tan solo en las personas con discapacidad, sino en las organizaciones que impulsan estos cambios. A mí me gustaría conocer también a ustedes, que están del otro lado y que me van a estar escuchando, así que me gustaría que utilicen el chat y aprovechen el chat para presentarse, contarme de dónde son, de dónde nos están acompañando en este momento, porque la virtualidad nos hace poder compartir con gente de diferentes lugares, si representan alguna organización o alguna empresa, y si son o no personas con discapacidad, también está bueno saber si tenemos personas con discapacidad dentro del equipo. Así que bueno, vamos presentándolo en el chat, aprovechen este momento mientras yo termino de tomar mi café para iniciar la charla. A ver. Están muy callados hoy, ¿no? O a mí me anda muy lento el chat. Ahí está. Sofía nos saluda, es estudiante de terapia ocupacional, también de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, quiero agradecer al equipo de la Universidad Nacional del Litoral por haberme invitado en este encuentro. La verdad que es muy importante que desde las mismas universidades impulsen estas acciones para fomentar, ¿no?, este cambio de mirada hacia las personas con discapacidad, y la verdad que estoy muy contento que desde la misma universidad estén desarrollando estas acciones, y también conozco toda la labor que vienen desarrollando de las diferentes áreas, no solamente para empoderar personas, sino también para que las empresas se motiven, ¿no?, a generar procesos de inclusión laboral. Ahí vi que se estuvo moviendo un poco el chat, bueno, por fin. Melissa dice, trabajo como comunicadora institucional en los centros laborales de CIRSA, perfecto, buenas tardes. Josefina, también estudiante de terapia ocupacional. A ver, ¿quién más? Nos saluda María Belén también, Valentina, estudiante también de terapia ocupacional. Marianela también. Tenemos todos estudiantes de la carrera de terapia ocupacional, ¿eh? Así que si hay algún docente también para que tengan en cuenta. Eduardo nos saluda desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Enrique es del Servicio Nacional de Empleo en Michoacán, responsable de la estrategia Abriendo Espacio, que busca la inclusión laboral de personas de grupos vulnerables. Bienvenido, Enrique. Belén es de profesión médica, terminando además de cursar el último año de terapia ocupacional. Perfecto. Acá tenemos a Rosario también, que es estudiante de la carrera de terapia ocupacional, igual que Victoria. Tenemos todas, no sé si serán todos del mismo año, ¿no? Digo yo, ahí a lo mejor son todos están cursando del mismo año, ¿no? También saludo a Valentina, también es de Santa Fe, está estudiando la misma carrera. Milagros. Fabián dice que es coordinador del componente sobre discapacidad de trabajo del programa inclusivo, Fundación del Plata, BID. Buenísimo.
Emilia nos saluda de Entre Ríos, también estudiante de terapia ocupacional, Adriana también. Dice que trabaja en un hospital de rehabilitación en otros espacios, promoviendo la inclusión laboral de personas con discapacidad, genial. Y Anina también. Jessica es estudiante de la carrera de contador y docente en escuela técnica secundaria, perfecto. Milagros también es estudiante de terapia ocupacional. Bueno, ya se van saludando ahí, ya vamos a ir conociéndonos todos. Bueno, tenemos un número muy grande de alumnos y alumnas de la carrera de terapia ocupacional, que está muy bueno porque cumplen un rol muy importante también en estos procesos, así que va a estar genial que se vayan incorporando este tipo de herramientas, ¿no? Como les dije, la idea es empezar a pensar la inclusión laboral como un proceso de gestión dentro de las organizaciones. Vamos a hablar de cómo la inclusión laboral se puede llevar a cabo de una manera estratégica para que tenga un impacto positivo, no tan solo en las personas con discapacidad que necesitan conseguir un empleo, sino también en las organizaciones que brindan esas oportunidades. Así que para arrancar, voy a presentar un poco más de qué es Potenciate para que conozcan. Nosotros venimos trabajando, impulsando con un equipo, diferentes profesiones, personas con y sin discapacidad, trabajando justamente en esto de cambiar la mirada social hacia las personas con discapacidad, sobre todo en las organizaciones. Trabajamos mucho con empresas privadas, en los cuales nosotros acompañamos en los procesos de gestión de cómo implementar acciones, proyectos o iniciativas que generen un impacto positivo en las personas con discapacidad, siempre relacionado al mundo laboral. A su vez tenemos un área de formación en la cual formamos personas, transformamos personas en agentes de cambio. Eso es algo muy importante porque lo que nosotros queremos impulsar es esto, ¿no? Que cada una de las personas que hoy esté presente acá en esta charla empiece a cambiar esa mirada hacia las personas con discapacidad, a su vez también su actuar, ¿no? Su hacer, y empiecen a transformarse en agentes de cambio. Yo siempre digo que es importante que para que la inclusión laboral sea real, participemos todas las personas, todos los actores involucrados en esto. Así que bueno, pensando en todo esto, vamos a arrancar un poquito a charlar, y mi primera pregunta, que quiero que me la respondan ustedes desde lo que ustedes piensan, ¿qué significa inclusión laboral? ¿Qué piensan ustedes que es la inclusión laboral? Cuéntenme, a ver qué opinan ustedes. Ahí Miriana también nos saluda. Es de Reconquista Santa Fe. Dice que en su ciudad también han incluido programas para personas con discapacidad que han accedido a trabajos. Ilsay nos dice que hablemos un poquito más pausado. Perfecto. ¿Quién se anima a decirnos qué significa inclusión laboral? A ver, ¿qué es para ustedes la inclusión laboral? ¿Qué se imaginan que es? A ver, ¿nadie se anima? ¿Alguien que se anime a abrir el micrófono? Les cuento que a mí me gusta interactuar con ustedes, no me gusta hablar solo. Así que por favor, no me dejen hablando solo. Imagínense, vamos a estar acá 1 hora y media aproximadamente, y solamente escuchando mi voz va a ser muy difícil, así que ayúdenme con esto. Levantó la mano Miriam. A ver, Miriam Susana. A ver, Miriam, contanos qué opinas vos que es la inclusión laboral. Tenés el micrófono apagado, no sé si era para abrir el micrófono. Ah, tengo el micrófono apagado yo. Miriam. A ver. Dice que hay que habilitar. Estamos teniendo un problema técnico, porque se apaga solo el micrófono. No sé si a alguien más le pasa. Cada vez que estoy hablando me dice la anfitriona apagado el micrófono.
No sé si alguno de los anfitriones está tocando lo de, o será que se ha empezado a tildar. Yo no estoy viendo a Miriam para poder activarle el micrófono. No sé, las chicas que están manejando el Zoom, si la pueden encontrar para activárselo. Me figura al inicio, a mí, porque levantó la mano. Tiene que poder reactivarlo porque está permitido reactivar el micrófono. Sí. A ver. Las cuestiones técnicas que... Debería levantar la mano con las reacciones para que se ponga primera, porque hay mucha gente, entonces la podemos encontrar y activar el micrófono. Bueno, Miriam, no vas a tener la oportunidad de hablar, me parece, se ha complicado la parte técnica. Ahí también nos saluda Vanessa también. Bueno, pensando en todo esto vamos a arrancar y después le vamos a dar lugar a Miriam para que nos cuente su perspectiva, ¿no? Pero la inclusión laboral implica dos pilares muy importantes cuando empezamos a trabajar políticas o pensar acciones, ¿no?, en nuestras organizaciones o para acompañar a otra organización. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que tiene que haber igualdad de oportunidades, porque no todas las personas tienen el acceso a oportunidades laborales, y tienen que ser en igualdad de condiciones con los demás colaboradores. La realidad es que muchas veces las personas con discapacidad no tienen esta igualdad de oportunidades. De hecho, más adelante vamos a ver cuánto es el porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran desempleadas, pero a su vez, aquellas personas que ingresan al mundo laboral o que logran insertarse en el mundo laboral, muchas veces se ven desfavorecidas a diferencia de las personas sin discapacidad, en las condiciones que son contratadas dentro de la empresa. Entonces, si nosotros vamos a pensar primero en nuestras organizaciones o acompañar a otras organizaciones a transformarnos y empezar a brindar oportunidades laborales, tenemos que pensarlo con esta perspectiva, ¿no?, de, primero, igualdad de condiciones para todas las personas, ¿no? ¿Cómo logramos la inclusión? ¿No? Porque eso siempre es importante pensarlo, ¿no? Y acá es cuando viene esta primera etapa de la charla, que es cambiando nuestra mirada hacia las personas con discapacidad. ¿Y a qué me refiero con cambiar nuestra mirada? Es cómo nosotros miramos a la comunidad de personas con discapacidad. ¿Qué vemos primero? ¿A la persona o a su discapacidad? ¿Qué consideramos primero? ¿Qué nos genera relacionarnos con una persona con discapacidad? Y acá viene otro interrogante, ¿no? ¿Qué sumamos dentro de nuestras organizaciones? ¿Una persona o una discapacidad? Y ahí es cuando se empiezan a generar todos estos procesos de cambio. Nosotros sumamos personas con una condición o una característica, no sumamos discapacidades. Eso es muy importante, primero, ¿no? Y acá nos trae el concepto que nos trae la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Todos conocen la Convención? Escríbanme en el chat sí o no. Este documento es muy importante porque nos marca también un cambio de paradigma en lo que es la temática discapacidad, en donde se posiciona a la discapacidad en otro contexto. Se la posiciona a la persona con discapacidad como sujeto de derechos y obligaciones, y se lo empieza a considerar como parte de la diversidad que existe en esta sociedad, ¿no? Y ahí es cuando yo siempre digo esto, ¿cómo nos posicionamos nosotros hacia la temática, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Personas o vemos una discapacidad? Y no es para generar esto bueno, yo siempre veo personas, sino para también hacer un poco de autocrítica de cómo nosotros también nos estamos posicionando en este tema, porque nuestro rol también es importante, de cada uno de los que está hoy presente, ya sean que sean parte de empresas, que sean estudiantes, o que sean personas con discapacidad, siempre desde nuestro rol podemos generar un aporte, podemos generar un cambio, pero primero tenemos que cambiar nosotros la mirada. Porque si nosotros seguimos posicionándonos en la discapacidad como lo primero,
Nos vamos a perder muchas cosas que nos trae el posicionarnos en la persona primero. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver qué nos decían si conocían la convención. Perfecto, están conociendo la convención. Fundamental. Y ahora viene esta parte, ¿no? Esto de nuestro rol es importante, porque desde nuestro rol podemos brindar oportunidades, no solamente oportunidades laborales, sino oportunidades de manera general. Cada uno desde nuestro rol, desde nuestra área, de nuestro lugar, podemos favorecer, ¿no?, este proceso de cambio. El tema es cómo nosotros nos posicionamos en este proceso de cambio. Si vamos a tener una actitud pasiva o vamos a tener una actitud activa. Y ahí va a verse cuál va a ser nuestro aporte en todo esto, ¿no? Si bien venimos transitando un cambio de mirada hacia las personas con discapacidad, porque si nosotros nos remontamos a años anteriores, las personas con discapacidad directamente no participaban en diferentes actividades sociales. En cambio, hoy hay una apertura y hay un cambio con todos estos procesos que se han ido generando socialmente, en donde la persona con discapacidad tiene mayor participación. Pero eso no quiere decir de que la participación sea plena y efectiva. ¿Por qué? Porque nos seguimos encontrando con diferentes barreras, y dentro de estas barreras existen justamente las barreras que no permiten la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos un rol activo en todo esto? Y porque existe un 75% de personas con discapacidad que se encuentran desempleadas. En Argentina, el último censo del 2010 nos dijo de que tenemos aproximadamente más de 5 millones de personas con discapacidad en toda Argentina. A nivel mundial hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad. Y esta problemática o este problema que es la inclusión laboral se da de manera general en todo Latinoamérica, no es solamente en Argentina. Si bien hemos ido avanzando y cada vez hay más empresas que quieren impulsar un cambio y desarrollar acciones con impacto positivo en la comunidad de personas con discapacidad, siguen siendo insuficientes para la cantidad de personas que hoy por hoy se encuentran en una situación de desempleo, en una situación en la cual no pueden acceder a un puesto laboral. Entonces ahí es cuando surge esto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para generar ese cambio? ¿Cómo estamos cuestionando el hacer de las organizaciones? La organización en la que estoy yo, de la organización con la que me puedo vincular, o la organización de mi comunidad, ¿no? Y ahí es cuando se empiezan a generar todo este tipo de cambios sociales. El tema es que si no lo impulsamos entre todos, es muy difícil que podamos reducir ese porcentaje que hoy tenemos. Ahora, ¿por qué existe un nivel alto de desempleo? ¿Por qué piensan ustedes que existe un nivel alto de desempleo para las personas con discapacidad? ¿Quién se anima a decirnos ahí a través del chat o abrir el micrófono? ¿Por qué piensan de que hay un nivel alto de desempleo de personas con discapacidad? Estamos hablando que 75% de personas con discapacidad en Argentina se encuentra desempleada. Estamos hablando que aproximadamente, no sé, serán 3 millones de las personas que están hoy en edad para trabajar, que se encuentran desempleadas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué esto no se puede cambiar? ¿Y por qué durante mucho tiempo seguimos manejando estos números, estos indicadores? ¿Qué se anima a decir ahí en el chat o abrir el micrófono para contarnos? A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y colegio. Mariana. No sé si se va a escuchar porque hay mucho viento, pero bueno. Se te escucha perfecto. Yo creo que una de las causas, pueden ser las faltas no sé si de oportunidades, sino de iniciativas, no sé si es la palabra iniciativas, pero la falta de, ¿cómo se diría? Propuestas también puede ser. Sí. De acciones, ¿no? De hacer, ¿no? De empezar a generar proyectos, programas que faciliten estos procesos. ¿Quién más? ¿Algo más? ¿Qué más piensan que por qué no se puede reducir? Buenas tardes. Hola. Valeria es mi nombre.
Yo siguiendo la Buena. misma línea que Marianela, me parece que esas oportunidades no se dan, pero por la misma ignorancia del empleador, que no sabe que la persona con discapacidad puede tener las mismas oportunidades y la vida activa que cualquier otra. Ujú. Entonces creo que por eso también no se dan estas oportunidades que dice ella. Perfecto, genial. Ahí se está moviendo el chat también. ¿Alguien más quiere abrir el micrófono y quiere contar su perspectiva? Casiana nos dice, tal vez porque algunos empleadores piensan que las personas con discapacidad no serán lo suficientemente productivos, ¿no? Esta perspectiva de que las personas con discapacidad no pueden ser productivos, no pueden producir, no pueden hacer, ¿no? O que generan mayores gastos a las empresas que un empleado sin discapacidad. ¿Qué más nos dicen por acá? Por prejuicios, por desconocimiento. No dice Adriana. Rosario dice las barreras sociales que estigmatizan la discapacidad, también las barreras físicas dentro de las mismas empresas. Puede ser también por la poca información que hay acerca de la importancia de la inclusión, puede ser también que vaya por ese lado, no sé si puede ser por la falta de información, sino es por este doble mensaje que se genera en la temática. Vamos a charlar de eso también, ¿no? Porque la realidad es que por ahí hay una confusión en los conceptos. Muchas veces se asocia la palabra inclusión con la palabra incluir, porque nosotros tendemos a relacionarlo a las familias de las palabras, y cuando hablamos de incluir tiene una connotación como media fuerte. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan de que no tenemos que incluir a alguien que ya está dentro de la sociedad, sino que en realidad la inclusión es un modelo que viene a cambiar la mirada hacia las personas con discapacidad. Es un modelo que nos viene a decir que tenemos que empezar a pensar en la diversidad de personas y aprender a convivir en esa diversidad, y va más allá, ¿no? de decir, bueno, incluir a alguien, sino va más allá de eso, sino va de aprender a relacionarnos y a compartir y crecer como sociedad, aprendiendo a reconocer que hay una diversidad de personas, que somos todos distintos, no todos somos iguales. Entonces, desde ese lado nos viene a traer la inclusión como otro nuevo modelo. Pero la realidad es que muchas veces se asocian las palabras, ¿no? De hecho, hubo un tiempo, ahora hemos ido avanzando en lo que es el uso de las palabras, porque eso es fundamental, ¿no? La palabra tiene un poder muy grande de construcción, y si bien nosotros convivimos, mejor dicho, con construcciones sociales que generan y asocian ciertos contextos, significados a cada palabra, antes se pensaba que cuando hablamos de inclusión solamente hablamos de personas con discapacidad, y cuando hablamos de diversidad hablamos de personas de la comunidad LGBT. Entonces, desde ese lado empezaron a hacer como una división de palabras y conceptos, pero en realidad la palabra inclusión nos viene a transformar la mirada no solamente de las personas con discapacidad, sino de todas las personas, y a su vez el tema de diversidad nos representa a todos, ¿no? Porque somos todos distintos. Entonces empieza a replantearse ciertas formas de usar las palabras, porque justamente muchas veces las palabras están asociadas a construcciones sociales, ¿no? Y cómo la sociedad le da un significado a eso. Por acá nos dice Melissa también, por las barreras actitudinales, físicas y comunicacionales con las que se encuentran las personas con discapacidad en entornos laborales y también educativos. Yamila nos dice discriminación. Vanessa dice por las estigmatizaciones de la sociedad. Falta de infraestructura y tecnología adecuada, nos dice Miriam. Marisol nos dice porque hay prejuicios del entorno familiar, puede ser. Perder la pensión por discapacidad, ese es un tema muy controversial, que si después quieren al final lo podemos debatir. Rosario dice, buenas tardes, muchas veces sucede que el desconocimiento sobre las personas con discapacidad da miedo, la gente no se anima por miedo. No se asocia la discapacidad con la autonomía de la persona con discapacidad. Bueno, eso también es un modelo que viene a cambiar, ¿no? El modelo social nos empieza a cambiar también esta perspectiva, ¿no? De cómo nosotros miramos a la persona con discapacidad. Nosotros tenemos que promover, somos actores que promovemos la autonomía e independencia. Por eso, desde nuestro rol, nunca tenemos que sobreproteger,
sino tenemos que empoderar, ¿no? Esta palabra que hoy por hoy se está usando mucho, sino tenemos que empoderar, y para empoderar necesitamos herramientas para que esa persona pueda lograr todos sus objetivos. La verdad que existe un nivel alto de desempleo en esta comunidad de personas con discapacidad porque hay mucho desconocimiento. Y no solamente desconocimiento de qué es la discapacidad, sino también desconocimiento del talento que tienen las personas con discapacidad, de la formación que tienen, de las habilidades, el compromiso, las ganas de trabajar que tienen las personas con discapacidad. Entonces, todo esto viene de cómo nosotros nos posicionamos ante el tema. Si nosotros estamos mirando la discapacidad, nuestra actitud siempre va a ser una actitud más de solidaridad, una actitud más de filantropía, de buena voluntad, de caridad, ¿no? Entonces ya nos posicionamos en una mirada más desde el pobrecito, ¿no? Esta mirada que disminuye a la persona por tener una discapacidad, ¿no? Y en cambio, si nos posicionamos desde el otro lado, de persona, empezamos a ver otras cosas, ¿no? Empezamos a ver su talento, sus habilidades, su formación y sus actitudes, ¿no? Y todo esto que hace el ser, ¿no? Esto se debe mucho también a los cambios de modelo y a las construcciones sociales que veníamos hablando, ¿no? Hay una realidad, ¿no? Siempre se equivocaron los conceptos, siempre se utilizaron mal las palabras, hubo un entorno más de asistencia para las personas con discapacidad. De hecho, todas las políticas públicas que se hacen tienen esta perspectiva de asistir, más de empoderar, ¿no? Entonces, si nosotros estamos asistiendo, estamos parados desde este rol, ¿no? De decir, bueno, necesitamos hacer algo porque la persona me necesita. Y en realidad lo que la persona necesita son oportunidades, ¿no? Y ahí empezamos a romper todos estos conceptos, porque si nosotros estamos parados del rol de organización, representantes de organización, somos nosotros los que estamos disminuyendo esas posibilidades, ¿no? Y más allá de que pueden decir de que hay personas de que tuvieron oportunidades, que pudieron salir adelante por su esfuerzo, y lo pensamos de una mirada más capacitista, en realidad no, si no tenemos oportunidades, si no tenemos una sociedad que abre puertas, organizaciones que abren puertas, y es muy difícil que realmente se pueda reducir ese porcentaje que hablamos anteriormente, ¿no? Y ahí es cuando siempre digo yo, ¿cómo se van a posicionar ustedes ante esta situación, ¿no? ¿Cómo me posiciono yo? Yo me posicioné desde el rol de cambiar, y desde mi ser yo actúo para justamente generar un cambio, pero un cambio con impacto real, ¿no? Y ahí es cuando justamente empezamos a ver qué posición tenemos cada uno. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Están todos de acuerdo? Vayan diciéndome en el chat si están perfectos, si está todo bien. Ahora, vamos a pasar a otra etapa, ¿no? ¿Cómo iniciamos el camino de transformación en nuestra organización? ¿Cómo iniciamos un cambio interno, no? Porque es muy importante hablar de transformación, ¿no? Es importante hablar de que necesitamos generar un cambio, porque o nos seguimos posicionando en la discapacidad o cambiamos nuestra posición y nos posicionamos en la persona. Esto es muy importante porque nos ayuda a generar un plan estratégico, ¿no? Para poder lograr una inclusión laboral real y plena, ¿no? Y acá vamos a empezar a pensar en esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo de nuestra organización? ¿Cuál es el objetivo final al cual nosotros queremos llegar? ¿Y cuál va a ser nuestro plan o nuestros pasos a seguir para cumplir ese objetivo? ¿Y cómo yo puedo decir que cuando terminé ese objetivo realmente lo cumplí o no lo cumplí, ¿no? Entonces ahí viene esto de que tiene que ser medible, ¿no? Que se tiene que poder medir y que tiene que tener justamente indicadores que nos digan realmente si nosotros estamos yendo por buen camino.
Y para esto es importante, ¿por qué? Porque si lo pensamos como una acción aislada, como empresa, decir, bueno, no vamos a sumar a una persona con discapacidad, pero no voy a hacer todos estos pasos, sino directamente lo voy a sumar y listo, no vamos a perder toda una transformación interna que desde nuestro rol como organización puede generar un impacto mayor, no solamente en la persona que se incorpora, sino en nuestra comunidad. Entonces, tenemos que entender de que las organizaciones no viven solas, sino viven dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, y su impacto y sus decisiones pueden afectar de manera positiva o negativa su relación con la comunidad, ¿no? Y también esto de pensarlo estratégicamente, desarrollar un plan de acción, un plan de trabajo como organización, nos ayuda también a definir qué recursos vamos a disponer para poder llevar a cabo esta transformación en nuestra organización, porque sí se necesitan recursos, recursos humanos, recursos económicos que acompañen todo este proceso de cambio, ¿no? Que son fundamentales, y además también empezar a reconocerse como organizaciones necesitamos un apoyo externo, de gente que esté formada y capacitada, ¿no? Para acompañar nuestros procesos de cambio. La realidad es que hay muchas personas que se dedican a estos temas y que trabajan de manera profesional estos procesos, que eso es fundamental, que también vayan identificando y reconozcan cuáles son los actores involucrados en su comunidad, en su región, ¿no? Para poder generar un impacto y un trabajo colaborativo. Que eso es fundamental, ¿no? Porque después, cuando logremos nuestro objetivo, vamos a estar contentos no solamente nosotros como organización, sino todas las personas que se involucraron en ese proceso. Pensando esto, y ya empezamos a planificar este proceso de cambio cultural, vamos a hacer primero un diagnóstico inicial. Vamos a reconocer cómo estamos hoy como organización. ¿Cómo estoy hoy en mi organización? ¿Cómo están mis equipos? ¿Qué saben o cuánto saben de la temática de discapacidad? Dentro de mis equipos hay colaboradores que han tenido oportunidades de relacionarse con personas con discapacidad. Dentro de mis colaboradores o equipos hay personas que tienen familiares con discapacidad, amigos o conocidos con discapacidad que nos puedan acompañar en este proceso de cambio. Esto es fundamental, y esto es algo que muchas veces las empresas no hacen, y es reconocer qué recursos tenemos hoy para generar este cambio, ¿no? Porque cuando nosotros impulsamos un cambio cultural interno, tenemos dos posibilidades: de que todo el equipo nos acompañe y que se genere nuestro objetivo final, o que haya personas que rechacen ese cambio, ¿no? Y para que podamos trabajar con esas personas que puedan rechazar ese cambio, necesitamos justamente agentes de cambio internos de la organización que nos acompañen en todo este proceso. También reconocer el tema de cómo está nuestra organización en materia de accesibilidad. Cuando estuvimos hablando hace un rato de por qué existe un alto desempleo de personas con discapacidad, hablamos de esto, ¿no? Porque existen barreras, porque existen obstáculos, ¿no? Y la temática de la accesibilidad es fundamental, ¿no? Para reconocer realmente qué tan accesibles somos como organización, qué personas podrían desempeñarse de manera efectiva en nuestra organización y qué personas no. ¿Qué cambio deberíamos de hacer para que todas las personas realmente puedan desempeñarse de manera efectiva en nuestra organización? ¿Qué cambio podemos hacer hoy? ¿Qué cambio no podemos hacer hoy? ¿No? También esto de ser realista. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros tenemos un rol como organización muy importante de generar acciones para nuestra comunidad, muchas veces esas acciones son difíciles de resolver, son inviables por el costo, por el tiempo que demandan generar ese cambio. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que pensar estratégicamente qué es lo que podemos hacer para solucionar. Y ahí vienen otros conceptos, que vienen los ajustes razonables, que son fundamentales también en estos procesos de inclusión laboral, sobre todo si vamos a sumar a personas con discapacidad dentro de nuestra organización, ¿no? Acá podemos trabajar también con equipos, con grupos, con comités, que dentro de nuestra organización sean los agentes de cambio, ¿no? Que impulsen toda esta transformación cultural, porque recuerden, si bien ustedes pueden acompañar un proceso de su rol externo, o ustedes de manera interna pueden desarrollar una transformación dentro de su cultura, pero esto no es una acción que solamente se hace hoy, sino que se tiene que acompañar en el tiempo, y que es a largo plazo. Entonces, tener un equipo formado y preparado para que
acompañen todas estas acciones es fundamental, ¿no? Y muchas veces eso se pierde. Y va a depender también el tipo de empresa, si es una pyme o una empresa pequeña con pocos colaboradores, o es una empresa grande con muchos equipos, ¿no? Pero todo eso se puede ir trabajando y se puede ir desarrollando en función también a la estructura que tiene la organización. Pero es fundamental pensarlo de que el cambio no lo impulsa una sola persona, sino lo impulsan todos, todas las personas dentro de una organización. ¿Venimos bien hasta acá? Voy a tomar un poquito de jugo, les digo, porque tanto hablar ya me dio sed. A ver, cuéntenme ustedes cómo están por ahí. A ver. ¿Vienen bien? No están usando el chat, les digo, ¿eh? Perfecto, se entiende genial, ¿no? Dice José. Bueno, José, con tu feedback, con tu respuesta, nos ayuda justamente a seguir avanzando. Ya no leo más a nadie. Vamos a la segunda etapa, promover una cultura organizacional inclusiva. Es necesario que este proceso de transformación impacte nuestra cultura organizacional, en el hacer de nuestros colaboradores, de las personas que están dentro de la organización. Y para eso tenemos que formar a nuestros equipos, formar a las personas que conforman la organización, para que aprendan a convivir en la diversidad, ¿no? Y en esto es muy importante porque más allá de generar una acción aislada, es importante que se realice un cambio cultural, porque recuerden de que sobre todo en Latinoamérica las jornadas laborales son de 8 horas, o en algunos lugares son de más horas, en donde vos terminás compartiendo mucho tiempo de tu día con una persona, y es importante justamente de que ese compartir y ese hacer laboral sea basado en un trato adecuado, que sea basado en el respeto, ¿no? Y que nos dé esa apertura a que no existan tratos discriminatorios y diferencias dentro de los equipos. A ver. Ahí está. Se me había apagado la cámara, perdón. Me está dando mal la cámara. Por eso en esto tenemos que empezar a transformar nuestros equipos y formarlos, sobre todo en esta habilidad que es muy importante de cómo relacionarte con una persona con discapacidad, cómo compartir y convivir. Si bien yo siempre digo de que la convivencia o el día a día te da herramientas mucho más ricas que una capacitación, pero es importante eliminar todos los miedos, todos los prejuicios, todos los sesgos que pueden existir dentro de nuestros equipos de trabajo. Y ahí es cuando justamente también tenemos que empezar a cambiar nuestra mirada y empezar a hablar de la discapacidad con una perspectiva interseccional, porque es importante reconocer de que las personas con discapacidad también son parte de otras diversidades, y que no solamente vamos a hablar de discapacidad, sino vamos a hablar de personas, y como personas vamos a tener dentro de la misma comunidad de personas con discapacidad, personas que son parte de la comunidad LGBT, personas extranjeras, de diferentes razas, diferentes etnias. Vamos a tener cuestiones de género también que trabajar, que son muy importantes. Entonces, siempre pensando en esta mirada global, ¿no? De que la discapacidad no es lo único de la persona, sino que hay una persona primero y como tal tiene una diversidad de posibilidades de ser parte de otras diversidades. Ya lo dije como 20 veces, diversidad, parezco un trabalengua. Pero pensando en todo esto, tenemos que empezar a trabajar estos procesos de formación y de capacitación, porque la realidad es que muchas personas no tienen la habilidad para relacionarse y para compartir o convivir con personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la misma sociedad durante mucho tiempo las tuvo excluidas. Entonces esto de relacionar, de compartir y naturalizar las diferencias en muchos casos no existe. Entonces tenemos que empezar a formar y desarrollar esa habilidad con una formación previa para que esto
disminuya los riesgos justamente de tratos, de tratos discriminatorios, ¿no? Siempre teniendo como objetivo final que la inclusión y la diversidad se transformen en un valor corporativo, ¿no? Que sean parte de la organización, que la organización los incorpore como su ser, ¿no? Y empiece a trabajar en función de ese cambio. Pensando en todo esto y superando todas estas etapas de preparación previa, vamos a ver que nuestros procesos de selección también necesitan cambiarse, ¿no? Y empezamos a trabajar en esta etapa del proceso de selección como una etapa muy importante en lo que es la inclusión laboral, porque es en la etapa donde más barreras existen y en donde más puertas se cierran para las personas con discapacidad, ¿no? Porque es la etapa donde la persona empieza a acercarse a las empresas, a las organizaciones, y es en donde muchas veces le suelen decir que no. Y ahí es cuando justamente tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de trabajar estos procesos de selección para aquellas personas que están en recursos humanos. Es una tarea mucho más de procesos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo ajustamos nuestros procesos para que realmente podamos captar o atraer talentos con discapacidad? Acá vamos a hablar primero en esta etapa de atraer talentos. La realidad es que muchas empresas que dicen trabajar un modelo de inclusión y de respeto a la diversidad, tienen un problema muy grande de que no reciben currículum de personas con discapacidad, o no se postulan personas con discapacidad en los procesos de búsqueda que tienen estas empresas. Y esto se debe a que muchas veces las personas con discapacidad están ya demasiado cansadas, ¿no?, del rechazo, y por ahí directamente no participan por ese miedo justamente a que le digan que no. Entonces ahí, cuando nosotros trabajamos en esta etapa de atracción de talento, es fundamental empezar a trabajar con una perspectiva más de búsqueda, un poquito más fina y específica, para poder atraer realmente a las personas con discapacidad que participen en nuestros procesos, ¿no? Y acá viene algo muy importante que muchas empresas no hacen, que es empezar a conocer nuestra comunidad, ¿no? Reconocer cuáles son los talentos que hay en nuestra zona. Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque hay muchos sesgos en lo que es la temática de inclusión laboral, porque nosotros, cuando hablamos de igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones, muchas veces todos esos procesos que son de igualdad hacen que muchas empresas tomen decisiones de abrir búsquedas laborales que son difíciles de cubrir, ¿no? Y ahí está el nivel de expectativa que tiene la empresa a la realidad del mercado justamente de personas con discapacidad que hay en la zona, ¿no? Este análisis de la cantidad de personas y los talentos que existen. Entonces, muchas veces estas aperturas que tienen las empresas terminan siendo frustradas, se ven frustradas porque no consiguen captar talentos que cumplan con esos requisitos. Y eso es porque muchas veces no hay un reconocimiento real de el talento que hay en nuestra comunidad, ¿no? Y qué oportunidades podemos generar como empresas que cumpla también y que haga un equilibrio entre lo que nuestra comunidad tiene para ofrecernos y lo que nosotros como empresas podemos ofrecer. Y ahí es cuando se generan realmente estos procesos equitativos, ¿no?, de trabajo. Yo siempre digo de que la inclusión sola es muy difícil si no somos equitativos, ¿no? Y que realmente empezamos a trabajar contemplando las necesidades de las otras personas, reconociendo los diferentes procesos. Acá en Argentina nosotros tenemos una ley de cupo, ¿no? Una ley de cupo para personas con discapacidad en la parte pública, ¿no? Una ley que tiene aproximadamente 40 años, en la que la ley dice que el 4% de personas con discapacidad pueden participar dentro de lo que sería la parte pública. Y la ley esa tiene una frase que es muy discutible, ¿no? Que esto de que la persona idónea, que tenga las herramientas, los conocimientos adecuados para cubrir un puesto, es la que va a ingresar, ¿no? Y al existir este concepto, estamos discriminando a una población, o estamos dejando afuera
a una población que por diferentes motivos no pudo acceder a diferentes herramientas y conocimientos. Tenemos que pensar de que la realidad de una persona con discapacidad es distinta a la realidad de una persona sin discapacidad, desde el momento en que se van desarrollando. Muchas personas con discapacidad no pueden formarse en diferentes conocimientos técnicos, porque la mayoría de las universidades, no todas, pero la mayoría de las universidades, sobre todo las privadas, no son accesibles. Tenemos universidades públicas que vienen trabajando procesos de inclusión, pero también tenemos una realidad que también hay un número muy alto de deserción, ¿no? de gente que abandona las carreras con discapacidad, y siempre se generan todos estos interrogantes, ¿no? ¿Qué está pasando? También hay mucho desconocimiento de la misma comunidad de personas con discapacidad, de cuán accesibles son las universidades, qué herramientas necesitan, ¿no? Para generar todo este cambio. Y si lo pensamos desde una formación más universitaria o de grado, lo podemos decir, pero si lo pensamos desde la educación formal, como el primario, secundario, tenemos personas con discapacidad que hoy no pueden acceder a su certificado de finalización de estudios, porque hicieron un programa distinto a una persona sin discapacidad. Entonces, todas estas problemáticas hacen que exista una desigualdad, ¿no? Y ahí es cuando justamente tenemos que empezar a transformar nuestro proceso, porque como organización tenemos que entender que nuestro impacto no solamente tiene que ser para nosotros como organización, sino también para la comunidad que nosotros queremos trabajar. Y ahí viene este pilar de la equidad, ¿no? Después en esto empezar a generar transformaciones en las formas de seleccionar los talentos. ¿Qué vemos nosotros? Personas, talentos, o vemos la discapacidad, ¿no? Siempre pensando en esto, ¿no? Yo siempre digo que los procesos de selección son claves para ambos lados, ¿no? Y acá es cuando se tiene que trabajar de manera equilibrada en decir, bueno, ¿qué tan preparados están las áreas de recursos humanos para entrevistar a personas con discapacidad, y qué tan preparadas están las personas con discapacidad justamente para participar de esos procesos? Yo sé que actualmente hay muchos espacios de formación, pero no todas las personas con discapacidad acceden, ¿no? Hay una actitud muchas veces muy pasiva en estos procesos de búsqueda laboral. No quiero generalizar porque no es generalizar, sino hay casos también, ¿no? Puntuales, pero yo conozco casos de personas con discapacidad que hoy tienen 40 años o 45, 50 años y que nunca tuvieron una entrevista laboral. Nunca. Entonces, si ya desde ese lado empezamos a pensarlo y pensamos la discapacidad de una perspectiva interseccional, ¿qué le queda a esa persona que supera la brecha de edad, ¿no? Que la mayoría de los puestos laborales buscan? Entonces, es muy importante eso de trabajar con nuestra comunidad y reconocer qué tan preparados estamos nosotros como organización y qué tan preparada está nuestra comunidad, ¿no? Y acá surgen estos actores involucrados, ¿no? Este trabajo de vínculos, de red, ¿no? Tenemos un área dentro de la universidad que justamente se encarga de formar personas, de empoderarlas, darles herramientas, y ahí es cuando tenemos que empezar a generar esos vínculos, ¿no? Necesitamos captar talentos con discapacidad y vamos al área, ¿no? Y vamos a empezar a vincularnos, a ver qué perfiles existen, qué están trabajando las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones y asociaciones civiles que vienen trabajando en este proceso de cambio. Entonces, todos esos actores que vienen impulsando este empoderamiento de las personas con discapacidad son claves para que nosotros podamos seleccionar talentos, para que nosotros podamos tener candidatos que puedan cubrir nuestras bases, nuestras búsquedas. Pero bueno, también siempre digo esto, nuestras búsquedas también tienen que ser equilibradas, ¿no? Con lo que nosotros podemos captar en nuestro mercado. Y esto lo digo porque es fundamental que... Perdón, se me ha apagado la cámara, ustedes a mí se me ve, pero bueno, no importa. Y esto es fundamental porque he visto búsquedas laborales en donde a una persona con discapacidad para cubrir un puesto se le piden 5 años de antigüedad. Y conociendo una realidad, ¿no? De que hay personas que nunca han pasado más de un entrenamiento laboral, ¿cómo podemos querer captar, ¿no? Un proceso de selección, o queremos hacer que se nos acerquen perfiles que no existen en nuestra comunidad? Capaz que sí hay personas, ¿no? Yo no digo que no puede ser que no todas las personas tengan experiencia, pero la realidad es que estamos perdiéndonos de conocer a todo un grupo de personas que
que no está participando en nuestros procesos, porque nosotros estamos teniendo justamente esta perspectiva como muy sesgada y seguimos generando barreras ya de nuestros procesos de selección, ¿no? Como organización. Y por último, empezar a trabajar cómo vamos a hacer ese proceso de inducción, ese plan de onboarding, que es muy importante, de cómo nosotros vamos a acompañar ese proceso de bienvenida de la persona a la organización. ¿Qué rol va a ocupar esa persona? Si realmente va a cumplir un rol estratégico, va a sumar valor dentro de nuestra organización, o solamente lo estamos haciendo con una perspectiva más de solidaridad, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empieza a unir todo lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Pero es fundamental de que en esta etapa reconozcamos, y acá viene también la palabra de equidad, de que no todas las personas tienen el mismo periodo de adaptación a un puesto de trabajo. Todas las personas necesitamos herramientas, todas las personas que ingresamos a un puesto laboral nuevo, necesitamos un periodo para adaptarnos justamente a poder desarrollar esa tarea de manera efectiva, y la realidad es que a las personas con discapacidad les pasa exactamente lo mismo, y ahí es cuando nosotros como empresa tenemos que empezar a trabajar nuestro nivel de expectativa y realidad, y trabajar en conjunto con la persona para que se pueda generar un proceso de inducción que tenga un impacto real, ¿no? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, bien, bien. Perfecto. La verdad es que la cámara la tengo apagada, pero no sé qué le pasa. Les voy a ser honesto. No me estaría tomando la cámara, no. Pero no se preocupen. Voy a dejar la fotito para que se me vea la foto. A ver si me lo permite. Ahí está. Perdón. Pensando en todo esto, ya contratamos personas con discapacidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos como organización? Ya superamos todo este proceso, ya sumamos personas con discapacidad a nuestra organización, ya estamos generando un cambio interno. Bueno, es importante que empecemos a medir el impacto de esa inclusión laboral, empecemos a generar indicadores, empezar a generar datos que nos ayuden justamente a mejorar. Luciano, te silenciaste. Perdón, estamos teniendo problemas técnicos, les aviso, pero no importa. A ver, no, tampoco la cámara no vuelve. No, lo que les decía yo es que es importante empezar a medir justamente el impacto que nosotros estamos desarrollando como organización. Y estos datos empezar a mostrarlos, a visibilizarlos, ¿no? Para que más personas, para que más organizaciones empiecen a generar también esta mirada positiva, ¿no? De la inclusión laboral, esta perspectiva de decir, bueno, nosotros como organización también queremos generar un cambio, ¿no? Y también es importante que una vez que la persona ya se logre incorporar dentro de nuestra organización, empecemos a trabajar también nuestras formas de comunicarnos, ¿no? Porque todas las organizaciones tienen comunicaciones internas, entonces tenemos que empezar a transformar nuestras comunicaciones para que esas comunicaciones sean accesibles, y para que esas comunicaciones también alcancen a nuestra diversidad de colaboradores, y que acompañe y que empodere también a las personas con discapacidad que están dentro de nuestra organización. Y también empecemos a pensar también en planes de carrera y estrategias de motivación, porque como todo colaborador necesitan empezar a crecer dentro de nuestra organización. Una de las problemáticas reales que existe dentro de la temática de discapacidad es que los puestos laborales que existen hoy generalmente son puestos laborales operativos, y muchas veces la persona ingresa en un puesto y termina su relación laboral en ese mismo puesto. Y la realidad es que las personas con discapacidad también tienen ganas de crecer, tienen ganas de poder demostrar todo lo que saben y aportar en la organización, y muchas veces eso se ve obstaculizado, ¿no? Por esta perspectiva de que la persona con discapacidad solamente puede cumplir un rol dentro de la pirámide de una organización que está por debajo de todos. Entonces ahí empezar a cambiar nuestra perspectiva y empezar a hacer partícipe a la persona con discapacidad que se incorpora dentro de nuestra organización en todos los procesos, y también empezar a trabajar estrategias de motivación para que la persona y los equipos cumplan con los estándares de productividad que la empresa quiere lograr, ¿no? Y ahora, pensando en todo esto,
les dejo esto, ¿no? Esta mirada. Cuando empecemos a transformar organizaciones, tenemos que empezar a trabajar con 4 pilares que son fundamentales. Tomamos la decisión de empezar a desarrollar procesos de inclusión laboral. Estos procesos tienen que ir de la mano del respeto a la diversidad, de transformar nuestras culturas. Pero también tenemos que entender de que justamente tenemos que ser equitativos y reconocer que no todas las personas necesitan los mismos recursos o tienen las mismas necesidades, y tenemos que acompañar en ese proceso de manera estratégica, ¿no? Y a su vez tenemos que ser accesibles. ¿Por qué? Porque si no somos accesibles, estamos dejando una porción de la población o una parte de la población fuera de todo lo que nosotros hacemos. Pensando en todo esto, ¿qué nos llevamos hoy? A ver, ¿quién se anima a compartir? Creo que vengo bien con el tiempo, no sé del otro lado si me quieren apoyar. Yo no tengo cámara, lamentablemente. Y con el tiempo está bien. Genial, perfecto. ¿Quién se anima a hablar? Luciano, yo, Marisol. Marisol, todo tuyo. Bien, no, a mí lo que, bueno, muy claro todo lo que has expuesto. Me queda muy fuerte esta idea de que hay que transformar los procesos internos, o sea, la visión desde las organizaciones, desde el rol que le toca a cada uno, no siempre esperar que, digamos, como la pelota vaya para afuera, sino que el cambio empieza por uno, digamos. Así que, bueno, eso es lo que quiero rescatar, y la palabra esto, talentos, personas con talentos, independientemente de la discapacidad. Sí, yo creo que es muy importante esta perspectiva, ¿no? Porque es para donde tenemos que ir, ¿no? Primero tenemos que transformarnos nosotros, porque si vamos a analizar la definición que nos dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de lo que es la discapacidad se hace presente por barreras, ¿no? Y nosotros, como parte de ese entorno, como sociedad, generamos barreras. Y por eso siempre digo yo, nuestro rol es importante en este proceso de cambio. Si no cambiamos nosotros primero, es muy difícil cambiar la sociedad, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién se anima a abrir el micrófono por ahí? Acá me pregunta Clarisa sobre los beneficios impositivos. ¿Conoce cuáles son los beneficios de contratar personas con discapacidad? Pregúntenme en el chat. ¿Sí o no? No, nos dicen. A ver, ¿quién más? Existen muchos beneficios de contratar personas con discapacidad. Lo vamos a dividir en dos: los beneficios tangibles, o que se pueden ver al corto plazo, y los intangibles, los que no se pueden ver en el corto plazo. Los intangibles son aquellos que impactan de manera indirecta en lo que es la productividad de las empresas, que tenemos, por ejemplo, mejora las relaciones laborales, tiene un impacto positivo en lo que es el clima laboral interno, ¿no? Esto de aprender a convivir en la diversidad, ¿no? Otra perspectiva y otra forma de trabajo. También el trabajar con equipos diversos nos favorece lo que es la innovación y la creación de procesos, de resolución de problemas. También conozco equipos que han mejorado su productividad y que han cambiado su forma de trabajo. Y en el caso de los económicos, vamos a hablar de lo que son los beneficios impositivos, laborales. Hoy por hoy, aquella empresa que contrata a una persona con discapacidad a través de un programa que se llama Tesumo, que es un programa nuevo que lanzó la Nación, es decir, es a nivel nacional, tiene una reducción del 95% de las cargas sociales por un año,
a su vez tiene un beneficio, esto es para pymes, ¿verdad? ¿No? A su vez tiene beneficios en lo que es un apoyo, en lo que es el pago de lo que sería el sueldo del colaborador, vamos a decir de esa manera, y tienen un incentivo por justamente contratar, siempre con un contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Para las pymes me parece que es un beneficio muy importante porque muchas pymes tienen esta problemática de que el costo laboral o el costo del empleado es muy alto y por eso muchas pymes toman decisiones de sumar empleados en formas distintas a la que es por ley. Y este programa lo que viene justamente es apoyar en ese proceso. Así que si hay alguna pyme presente en el evento, que tenga en cuenta eso, ¿no? De que hay beneficios muy importantes que acompañan estos procesos, siempre con contratación a tiempo indeterminado, y que pueden ser beneficiosos, ¿no? Sobre todo a la hora de generar un impacto económico. Las empresas grandes tienen beneficios económicos también, ¿no? Porque no lo vamos a mentir, pero para una empresa grande, el impacto de un beneficio económico suele ser, vamos a decirlo, no tan grande, entonces no le cambia la realidad económica a una empresa grande un beneficio impositivo. La mayoría de las empresas grandes que toman decisiones de empezar a trabajar programas de inclusión laboral lo hacen porque quieren transformar realmente su cultura, porque quieren generar un impacto positivo, lo hacen con otra perspectiva más estratégica, y por ahí también está esta perspectiva de que no, yo soy una pyme, lo voy a hacer solamente por el beneficio. No, porque vos como pyme o una pequeña o mediana organización, también estás siendo parte de la sociedad, ¿no? Y tu impacto y tus decisiones también tienen consecuencias. Entonces, por ahí esta perspectiva de decir, no, una pyme lo hace por lo económico, la grande lo hace por otras perspectivas. No, la realidad es justamente cómo se posiciona en cada una de las empresas, ¿no? Y las decisiones que toman. Yo creo que los procesos de inclusión laboral son importantes en todas las empresas, y todas las empresas los tienen que empezar a trabajar. De hecho, esto vino para quedarse, o sea, de a poco cada vez más empresas van a empezar a transformar su cultura. ¿Por qué? Porque es un cambio social. O sea, nosotros estamos cambiando como sociedad. Y la empresa y la organización es parte de esta sociedad. Y en el momento que les toque, van a tener que generar el cambio. Además, yo siempre digo de que las empresas no toman la decisión por sí solas, sino que son las personas que conforman esa empresa que tienen la toma de decisiones. Entonces lo que nosotros tenemos que impulsar es ese cambio de mirada de las personas internas de las organizaciones para que justamente se generen más oportunidades laborales. Luciano, te consulto lo Sí. siguiente, justo acá en el chat también lo están consultando. Hoy justamente se consultó por este tema de que pierdan la pensión, o sea, que la desocupación iba como en mano de este miedo por perder, digamos, las pensiones. ¿Podrías retomar este tema, explicarnos un poco? Sí, esa es una perspectiva que existe, ¿no? De que muchas personas con discapacidad no participan dentro de las organizaciones por el miedo a perder la pensión, ¿no? La realidad es que no todas las personas con discapacidad tienen la pensión no contributiva o la pensión por invalidez. Eso quiere decir que hay un público de personas con discapacidad de que no tienen esa posibilidad de pensar qué hacer, pero la realidad también es que muchas veces las posibilidades laborales que existen son muy inestables y la pensión sigue siendo algo más estable para la persona. Entonces, si vos tenés que elegir entre algo que no sabes si va a funcionar a largo plazo o lo que tenés seguro, y yo creo que cualquiera de nosotros elegiría lo que tiene seguro. Además, muchas veces pasa de que como hay una política de porque tiene discapacidad, lo voy a contratar con un rango menor que a otra persona que no tiene discapacidad, entonces de ese lado ahí estamos, justamente, si te quieren pagar como sueldo algo que es menor o inferior a la pensión no contributiva, ¿y qué vas a elegir vos? Yo lo digo esto desde el modo de reflexión, ¿no? Así, ¿vos qué elegirías? Entonces, para no tampoco generar como
un juicio hacia las personas con discapacidad que deciden mantener la pensión, sino empezar a reflexionar así, bueno, ¿qué haría yo? ¿No? ¿Qué estoy trabajando yo como empresa? Porque las personas con discapacidad que quiero subir eligen la pensión y no me eligen a mí. ¿Qué estoy transformando yo? Y ahí es cuando surge todo esto, ¿no? Estos procesos estratégicos, ¿no? Decir, bueno, no, pará, yo te voy a traer a mi empresa porque quiero que seas parte de mi empresa y no quiero que seas parte por 6 meses o un año, ¿no? Yo quiero que estés conmigo hasta que te jubiles, y por eso te voy a pagar como cualquier otro colaborador, y te voy a sumar y te vas a tener beneficio como cualquier otro colaborador. Y ahí la balanza se va a cambiar, ¿no? Pero si a mí vos me venís y me decís, che, mira, te voy a pagar, pero te voy a pagar este monto y es menor que la pensión, y yo desde mi lugar elegiría la pensión. Es una problemática muy grande, porque también hay una lucha por detrás de las personas con discapacidad en acceder a esa pensión. Hay muchas personas que pasaron durante mucho tiempo para acceder a esa pensión, y la realidad es que por ahí sigue siendo justamente un tema a replantearnos, ¿no? Pero yo conozco personas que realmente no les importa perder la pensión, lo que quieren realmente son oportunidades laborales, pero reales, ¿no? Y con un impacto real en la persona. Ahí es cuando justamente que trabaja. Me pasó con una empresa el año pasado que justamente pasó por esta temática, ¿no? Quería sumar a una persona, y cuando pasó la propuesta laboral era una jornada reducida de 3 días a la semana, 4 horas, le iba a pagar 12.000 pesos. El sueldo no estaba mal porque era por convenio colectivo, es decir, lo que le correspondía por la carga horaria que la persona desarrollaba, ¿no? Pero como le dijimos, le digo yo y otra persona con la que estamos trabajando en el proceso, pero la persona tiene pensión, y una pensión hoy por hoy, creo que en ese momento eran 16.000, no me acuerdo cuánto era. O sea, ¿quién va a elegir? Hagamos una propuesta superadora. Y ahí, bueno, cambiaron esa perspectiva y dijeron, no, está bien, perfecto, tienes razón. Y hicieron una jornada es una jornada part-time, es decir, que la persona va a trabajar 4 horas, pero trabaja los 5 días, y el sueldo pasó de 12.000 a 30. Y hay una diferencia. Hay una diferencia. Entonces, ¿cómo estamos motivando nosotros a que los talentos permanezcan y estén en nuestra empresa, no? No sé qué, alguien levantó la mano. Viviana, todo tuyo, Viviana. Hola, ¿cómo estás? Estaba escuchando Todo muy bien. atenta la charla. Quería hacerte una pregunta. ¿No estaría bueno como el tema de las pensiones, de que cuando una persona con discapacidad, ya que le cuesta mucho conseguir el trabajo, y a veces ese trabajo no se sostiene en el tiempo, como vos lo dijiste recién, porque por ahí si entra con un programa, por ejemplo, y se cae ese programa, también por consecuencia se les cae el trabajo? Entonces, ¿no estaría bueno como buscar una articulación de que tenga las dos cosas, tenga la pensión y también el tema de su trabajo momentáneamente hasta que pueda escalar y asegurarse ese puesto de trabajo? Vos sabés que eso es algo justamente que se habla mucho, ¿no? Y que es una opinión social, ¿no? Y que es una lucha también de la comunidad de personas con discapacidad en este tema, ¿no? Porque ¿cuánto le afectaría al gobierno, ¿no?, mantener la pensión por discapacidad, sabiendo cuál es el valor que se le paga a la persona, ¿no? La realidad es que desde lo gubernamental o desde el gobierno, lo que respondieron a esa propuesta es que, y en algo tienen razón, ¿no?, es que las pensiones no contributivas son para personas en situaciones extremas de vulnerabilidad económica. Es decir, que no se le otorgan a cualquier persona, sino a aquellas que realmente demuestran de que tienen una situación complicada desde lo económico. Y cuando mejora su situación, obviamente la pensión se la quitan, se la sacan, que ya vamos a explicar bien qué es lo que pasa, y se la otorgan a otra persona que realmente la necesita. Eso es una perspectiva que existe, ¿no? Y es lo que desde lo gubernamental te dicen. La realidad es que la pensión no se le quita directamente a la persona, ahora la pensión lo que se hace es se pone en suspensión. Es decir, que la persona tiene que notificar a la Agencia Nacional de Discapacidad de que ingresó a trabajar. La Agencia Nacional de Discapacidad, que es la que regula las pensiones no contributivas por invalidez para personas con discapacidad, lo que hace es ponerla justamente en pausa.
en stand-by. Y ahí es cuando justamente la persona, si termina la relación laboral, no importa el motivo por el cual termine esa relación, sino que termine esa relación laboral, la persona se comunica de nuevo con esta Agencia Nacional de Discapacidad y se le da de alta de nuevo la pensión. Esto es desde la teoría. Yo en la práctica todavía no conocí ningún caso que haya pasado por esta situación, que haya tenido que recuperar la pensión. Pero ¿qué pasa? En Argentina tenemos una problemática muy real, que cambia el gobierno, cambian las políticas. Y cuando no tenemos una perspectiva a largo plazo, ¿qué seguridad te da a vos que... Lo sigo diciendo de este lado, con esta perspectiva también de empatía, ¿no? De entender a la otra persona y la realidad de la otra persona y de lo que la otra persona vive y por qué toma esas decisiones, ¿no? Yo conozco personas con discapacidad que son sostenes de familias y que viven de la pensión. Y que sin eso no tendrían recursos. La pregunta que muchos se harían es, ¿cómo hacen para vivir con ese sueldo? No viven. Juan Sí. Pablo está levantando la mano, una persona sorda que quiere hacer una intervención. ¿Me ven bien? Sí, perfecto, genial. Voy a Lo hago yo, tratar Marti, de... si querés. No hay problema, ya... Porque estuviste... Bueno. Bueno, dale, perfecto. Bueno, soy una persona sorda, estoy estudiando Administración en Salud y también Recursos Humanos. Marce, ¿vos lo ves bien? A mí se me corta. Bueno, perdón, otra vez entonces. Le falló la conexión al otro intérprete, parece. Bueno, les decía, soy estudiante de Administración de Salud, también estoy estudiando la carrera de Recursos Humanos, y este tema de la pensión, la verdad que es un tema que es un tema álgido, digamos, que genera debate y que el debate continúa. Pero lo que sí... es que sí, que estoy de acuerdo en que es una especie de ayuda a las personas con discapacidad. Es solo una ayuda, pero que no alcanza a equiparar la desigualdad. Lo que quiere el colectivo de las personas con discapacidad es acceder a puestos reales, a trabajo real, no a pensiones, esto en general, ¿no? Esto, repito, es una ayuda por un momento como para equiparar alguna desigualdad, pero no ayuda en general a que la persona con discapacidad se supere y avance. Otro tema es que en los últimos años, por ejemplo, ha habido personas que han accedido a una, ¿sí? Que tenían pensión por discapacidad y que han cobrado solo el 50%, por ejemplo, o que les han sacado el 50% de la pensión o han accedido a sueldos inferiores por tener pensión. O sea, este tipo de desigualdades. Y una cuestión más relativa a otro tema, ¿no? Sobre el tema de la cultura de las organizaciones, la cultura organizacional de la que hablaban, interesante lo que venías diciendo, que me parece que es muy importante que todas las personas en general, personas sordas, personas oyentes, con o sin discapacidad, se muestren tal cual son y tengan una actitud abierta a la accesibilidad, a la comunicación, a tenernos paciencia mutuamente. Muchas veces nos pasa que hay personas que se ponen nerviosas, por ejemplo, porque no pueden comunicarse con nosotros, bueno, pero lo que yo siempre digo, le decía hoy a Marisol, creo que era lo que decía Marisol anteriormente, por ejemplo, sí, que es fundamental esto del rol del que hablaban, de la actitud de cada una. Ojalá todas las personas pudiéramos cambiar esta actitud y prestar un poquito más de atención, ser más empáticos, que se habló también. Esto puede mejorar la accesibilidad para todos y en general. Genial, Juan Pablo. Muchas gracias.
Sí, la realidad es que sí, es una actitud que todas las personas tenemos que tener y empezar a trabajar, ¿no? Por eso siempre digo yo esto, empieza por uno el cambio. Empieza por yo, para después poder empezar a impulsar un cambio hacia afuera, ¿no? Y cómo nosotros nos posicionamos en ese cambio. No sé si alguien más quiere compartir. No sé cómo estamos de tiempo. Ustedes díganme, chicas que están ahí en la organización, Marisol. Bien, ¿hay alguna consulta más disponible? ¿Algún intercambio? Sí, mi nombre es Marianela, y te quería preguntar, porque es muy conocido ese caso de este médico alemán que, digamos, sumó a su centro de salud a mujeres ciegas porque tenían, digamos, un talento mucho más desarrollado que cualquier otra persona en relación, digamos, al tacto, que le permitía detectar sin estudios nódulos en las mamas, nódulos en los pechos. Y yo pensaba, digamos, cómo descubrir o pensar o, no sé, o dar a conocer este tipo, digamos, de talentos que pueden tener personas con discapacidad y que la verdad es que, no, que las tienen solamente esas personas. Sí, qué importante es empezar a reconocer el talento, ¿no? Y también yo quiero ahí, que es muy importante esto, porque esa es una noticia que se hizo muy viral, o sea, que todo el mundo la escuchó, la vio, y si no pueden buscarla en internet, es que tampoco no generemos estereotipos, que todas las mujeres que estén participando en ese lugar puedan trabajar en ese rol, no quiere decir que todas las personas ciegas pueden cumplir ese rol. La realidad es eso, existen muchos estereotipos, mitos o prejuicios relacionados a ciertas discapacidades que se acercan a las empresas y que se meten en la cabeza de las personas que toman decisiones en las empresas, y que por ahí no está bueno, ¿no? Yo siempre digo que primero hay que trabajar desde lo interno y después reconocer qué talentos vamos a sumar para cubrir un puesto que como empresa nosotros vamos a abrir o necesitamos cubrir, ¿no? Porque ahí es justamente donde se hace un proceso de selección como cualquier otra persona que se suma. Me pasó, por ejemplo, con una empresa de call center que cuando empezaron todo lo que es el proceso de inclusión laboral, le habían dicho de que las personas ciegas eran lo mejor para el call center, y después se encontraron de que el software que utilizaban no era compatible con lectores de pantalla, entonces las personas ciegas no podían participar. Entonces todo ese prejuicio o esa etiqueta que generaron, de hecho ya habían hablado hasta con una fundación de personas ciegas y al final no pudieron concretar nada porque no hicieron todo un trabajo previo, ¿no? Por eso siempre digo yo, no hay que generalizar, ¿no? Y también reconocer cómo estamos nosotros como empresa, ¿no? También me pasó con una empresa una empresa metalúrgica, una empresa que desarrollaba, no sé si tornillos, no me acuerdo qué productor era, que utilizaba máquinas que tenían un sonido muy alto y le habían dicho de que les recomendaban que sumaran personas sordas para hacer ese trabajo. Y bueno, son sesgos que existen en la realidad, ¿no? De hecho, yo creo que hay personas con algún tipo de discapacidad que es buena para hacer cierta tarea, y hay otras con el mismo tipo de discapacidad que son buenas para hacer otras tareas. Entonces ahí es cuando empezamos a trabajar, ¿no? Esto desde esta perspectiva, desde la persona, ¿no? Empezar a reconocer y cómo nosotros, desde nuestro rol, el rol que ocupamos cada uno, podemos potenciar ese talento que identificamos, ¿no? Y ese talento, que más allá de que nosotros podemos identificar de manera externa, sea una construcción en conjunto con la persona, ¿no? Que sea la persona que también decida, ¿no? De que quiere explotar ese talento, porque también hay una perspectiva en la discapacidad de que siempre hay un tercero o una persona ajena que le dice a la persona con discapacidad lo que puede o no puede hacer, en lo que es mejor o lo que es peor, y hacia dónde debería orientarse. Y ahí es cuando se pierde toda esta perspectiva de autonomía e independencia que nosotros queremos promover. Y ahí yo siempre digo con las empresas que es importante trabajar en conjunto con la persona. Todos los procesos de cambio no se hacen sin involucrar a la persona.
no todas las personas con discapacidad son especialistas en discapacidad, pero sí todas las personas con discapacidad conocen cómo pueden potenciar o desarrollarse de la mejor manera en un entorno. Entonces esas estrategias es mejor que te la diga la persona a que te lo diga alguien de afuera. Yo digo esto, ¿no? Que es muy importante el rol también de la persona con discapacidad en estos procesos de cambio y cómo nosotros, los actores que trabajamos con la persona, la estamos empoderando y la estamos desarrollando para que también sea parte de este cambio, ¿no? A mí me encanta este dicho que dice nada de nosotros sin nosotros, porque es fundamental, porque nos marca todo un cambio de mirada, y yo siempre digo de que yo trabajo con y para personas con discapacidad, pero yo me focalizo en los procesos de gestión dentro de las organizaciones, y a la hora de trabajar la relación con la persona es la que mejor nos va a poder acompañar en este proceso. Bueno, ¿alguna consulta más? Si no, podemos ir finalizando este encuentro. Ahí están preguntando si va a quedar grabada la charla. Sí, ya informaron que se va a dar a conocer por qué medio, seguramente por YouTube, así que quédense todos tranquilos. A mí vamos a pasar la presentación también. Si querés, Marisol, le paso el PowerPoint para que lo... El PowerPoint. Bien. Para que lo tengan y bueno, para recordar ciertos conceptos y esto de esta perspectiva, ¿no? Espero que les haya gustado. Bien. Que se haya entendido todo. Bien, sí. Sí, fuiste muy claro y bueno, si no hay ninguna consulta más, vamos a dar por finalizado este encuentro en el marco de la Feria de Empleo y Posgrado 2021. Queremos agradecer en nombre de la Universidad Nacional del Litoral, del programa Primer Empleo, que forma parte de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, como así también el área de Inclusión y Calidad de Vida. Especialmente queremos agradecerte a vos, Luciano, licenciado Luciano Vélez, en representación de Potenciate, por tu tiempo, tu predisposición, todos los nuevos aportes, incluso en cuanto a valores, y esto que quedó muy grabado, el promover una cultura organizacional inclusiva. Así que también, por otro lado, destacar el rol que tiene la Universidad Nacional del Litoral, esta sinergia que siempre se busca desde el programa Primer Empleo, la Feria de Empleo y Posgrado, con las instituciones, las organizaciones civiles, bueno, y en general con la sociedad y la comunidad y las empresas, siempre tratar de buscar estas herramientas conjuntas para poder favorecer los procesos justamente de inclusión laboral, tanto para las personas con discapacidad como la comunidad en general. Así que, por último, queremos invitarlos y agradecerles principalmente a todos los presentes por su tiempo, por su interés, por su participación, y además queremos invitarlos a que sigan la agenda de las actividades que quedan por desarrollar de la Feria de Empleo y Posgrado. Pueden estar atentos a la agenda de actividades en la página de la universidad, que es www.unl.edu.ar/Feria Empleo y Posgrado. Allí van a poder ver una serie de instancias que se siguen realizando, como simulador de entrevistas, armado de currículum vitae. Pueden conocer las ofertas que forman parte del portal de empleo de la universidad, como también informarse acerca de los posgrados que se pueden cursar en la universidad. Y bueno, finalmente agradecerles a todos por su presencia, a todas las organizaciones, las empresas, el público en general nuevamente, y a Luciano, y bueno, nos vemos la próxima, y gracias a todos. Un saludo, muchas gracias. Les invito a que me sigan en Potenciate también, los que se quieren sumar a las redes sociales. Bien, tus redes sociales para que la gente pueda contactarse con vos. Acá ya está en lo que compartiste. Bueno, muchas gracias a todos.